El apóstol Pablo en el capítulo 4 está hablando acerca de la unidad de la fe. Está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Está hablando acerca de la iglesia, que somos iglesia, Y dice aquí en versículo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13, ese proceso, agárrense bien, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Qué tremendo, qué pasaje tan hermoso, pero es un reto para nosotros. Y ¿saben qué? No es imposible. No es imposible. Pablo no hubiera dicho eso si no fuese factible llegar a la madurez, llegar a la medida de Cristo Jesús. O sea, ahí está la tirada, como quien dice, ¿no? Ahí está la barra, ¿sí? Llegar a ser como Cristo Jesús. Así que gracias a Dios por la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que pueden tomar sus lugares. Saluda a la persona que está a su lado. Dile: qué bien te ves, qué bueno que estás aquí en la casa. Hay ánimo. Hay ánimo aquí en la casa. Bueno, estamos en nuestra nueva serie, Mi familia, mi iglesia y mi lugar. Mi familia, mi iglesia y mi lugar. Que todo está relacionado, mi familia con la iglesia, y que como familia que podamos encontrar nuestro lugar en la casa del Señor, en la iglesia. Mi familia, mi iglesia y mi lugar. La semana pasada, el pastor Omar Acuña estaba compartiendo un mensaje poderoso, y entre todo lo que dijo, me gustó mucho la siguiente frase que dice: la iglesia, como un solo cuerpo, implica que los cristianos no solo pertenecen a Jesucristo, porque sí pertenecemos a Cristo Jesús, ¿verdad? No solo pertenecen a Jesucristo, sino también los unos a los otros. Los unos a los otros. Dale un codazo a la persona que está a su lado, porque pertenecemos los unos a los otros. Eso habla acerca de comunidad, de convivencia. ¿Cómo nos necesitamos? A veces no queremos dar, bueno, sí queremos dar un codazo, ¿no? Pero nos necesitamos los unos con los otros. Somos una familia, somos iglesia y somos una familia. ¿Y saben qué? Eso es lo que me emociona, que somos parte del concepto más increíble que haya sido creado. Nosotros, tú y yo, como familia de Dios, somos parte del concepto más increíble que haya sido creado. ¿Cuál? La iglesia. La iglesia de Cristo Jesús. El novio de Cristo. Somos parte de algo increíble. La iglesia de Cristo. Y no hay nada mejor, ni siquiera algo cerquita. O sea, la iglesia está en otro nivel. ¿Sí? A lo mejor tienen diferentes conceptos de la iglesia. Aguántame, ¿no? Pero no hay nada como la iglesia. Y más cuando está funcionando de acuerdo o según el plan de Cristo Jesús. La iglesia es indestructible. Un reino inquebrantable. Jesús dijo, hemos escuchado muchas veces eso, pero a él les va otra vez. Jesús, ¿qué dijo? Edificaré mi iglesia. O sea, es suya. Qué bueno, no es mía. No es mía ni tuya, sino suya. Es su iglesia. Somos la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios por todos que están funcionando dentro de la iglesia de Dios. Y también dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia aguanta. ¿Saben qué? La iglesia tiene más de 2000 años de existencia y ninguno de los poderes del infierno derrotaría a la iglesia
establecida por Jesús. Cuando la iglesia está establecida por Jesús, no hay nada ni nadie que puede derrotar lo que es la iglesia. Y a través de todos los siglos ha habido ¿qué? Persecuciones, sufrimientos, matanzas, escándalos, pero ningún huracán, ningún temblor, ninguna enfermedad, ningún ejército, ningún hombre, dictador o filosofía podrá conquistar o derrotar la iglesia de Cristo Jesús. Es la iglesia de Cristo y durará para siempre. Y cuando ya estamos en el cielo, estaremos allá con Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús. Todos los días, 60,000 personas pasan de la muerte a la vida. Todos los días, en todo el mundo, todos los días, miles de iglesias están siendo plantadas y levantadas. Estuve trabajando por un tiempo en la India, con los Dalits de la India, y son 300 millones de personas, el grupo más menospreciado de la India. Y Dios está levantando iglesias, miles de iglesias entre ellos. Hay más de 2,500 iglesias entre los Dalits de la India. Es solamente en la India. Cuando pensamos en el impacto que nuestra iglesita está haciendo aquí en la comunidad, es maravilloso. Imagínense todas las iglesias en todo el mundo haciendo un impacto en sus comunidades. Cristo dijo en Mateo 24:14, apunte eso. Ese es un buen versículo para nosotros. Y este evangelio, o sea, el evangelio, las buenas nuevas, y este evangelio de reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, el deseo de Jesús es que lo que nosotros hemos experimentado, el amor de Dios, la limpieza, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que tenemos un propósito en la vida, que todo el mundo escuche ese mensaje. Es lo que está en el corazón de Cristo Jesús y lo desea hacer a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia. Bueno, familia, parece que cada año digo lo siguiente. Siempre digo, dame un año de su vida. Dame un año de su vida y te prometo que tu vida será mejor. Dame un año. Más bien quiero decir, danos un año de tu vida y te prometemos que tu vida será mejor. Quizás suene un poco descabellado, quizás un poco alucin, ¿cómo es factible? O sea, muy atrevido, pero lo puedo decir porque no se trata de mí. Lo podemos decir porque no se trata de una persona, sino se trata del plan de Cristo Jesús. Y su plan es a través de la iglesia. Amén. Su plan es a través de la iglesia, usando las herramientas que Él nos ha dado, los dones y talentos, y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, para llevar a cabo cambios en nuestras vidas por medio de la familia de Dios. Cuando recibí a Cristo, y he compartido muchas veces mi testimonio, estuvimos mi esposa y yo en el movimiento de Jesús, Jesus Movement, y fue en los 70s, ¿no? Y fue un tiempo increíble y maravilloso, un mover del Espíritu Santo. Vimos señales y prodigios y hubo pues como una nueva ola de alabanza y jóvenes por todos lados queriendo amar a Cristo y hacer algo para Cristo. Pero lamentablemente tuvimos una mala actitud acerca de la iglesia. Como que nosotros los jóvenes decíamos, no, la iglesia no. La iglesia establecida, la iglesia tradicional, no. ¿Por qué? Porque veíamos la hipocresía, veíamos a veces la incongruencia entre lo que se predicaba y cómo vivían, o sea, muchas cosas. Nosotros los jóvenes, ¿no? Veíamos eso y criticábamos a la iglesia. ¿Y saben qué? El Señor me habló, el Señor me redarguyó y me dio un texto bíblico que hasta el día de hoy ha sido como un fundamento para mí, como un pilar para poder entender el lugar de la iglesia,
el propósito de la novia de Cristo Jesús. Y es lo que acabamos de leer en Efesios 4, 11 a 13, que para mí es lo máximo, porque nos explica lo que está en el corazón de Cristo Jesús. Me acuerdo cuando recién llegamos aquí en México, para mí pues era muy curioso que las mujeres de las casas, compraban sus frijolitos, 1 kilo, 2 kilos, y cuando llegaban a la casa, ¿qué hacían con los frijoles? Tenían que separarlos, o sea, limpiarlos. Pensé, ¿por qué tienen que hacer eso? Porque sin querer queriendo, muchas veces, ¿qué sale? Unas piedritas. ¿Ah? Siempre hay una piedrita, ¿no? Entonces, pero no deseches todos los frijoles, porque hay una piedrita ahí. Entonces, igual con la iglesia, no desechamos la iglesia, porque hay unas piedritas ahí. A lo mejor hayas tenido malas experiencias con la iglesia o con pastores o líderes, no sé. Aquí no para nada, ¿verdad? Aquí no para nada. Pero a lo mejor sí, ha habido algo y como que, tengo un sabor amargo. Lo que necesitamos entender es lo que es el plan de Dios. Lo que es el plan de Cristo Jesús. Lo que Él desea. Porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Es suya y tiene un plan para nosotros. Así que somos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús ha dado a su iglesia una enorme responsabilidad de hacer discípulos de Cristo Jesús. Vamos a ver 3 principios basados en Efesios 4, 11 a 13. Somos iglesia. Y número 1, el plan de Jesús. Número 1, el plan de Jesús. Pueden tomar notas o tomar fotos. El plan de Jesús. Él es la cabeza, el líder de la iglesia. Y como líder, pues tiene un plan para la iglesia. O sea, uno que es líder, uno quien es el jefe de cualquier cosa, siempre debe tener un plan, una estrategia y propósitos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Qué es lo que ocupemos para poder llegar a tal lugar o tales metas? Él es el líder. Él tiene un plan para satisfacer las necesidades de la familia de Dios. Efesios 1:22, para que sepan que es de la palabra, que Jesús es la cabeza. Dice aquí en Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. En otras palabras, nosotros somos lo que Dios quiere usar, la plenitud de Cristo Jesús, la manifestación de la plenitud de Cristo aquí en la tierra. A ver, para que me entiendan, ahorita me está cayendo el 20 y eso. Está tremendo. O sea, tú y yo somos los ojos, la boca, nariz, oídos, los pies, las manos de Cristo Jesús. Y Él quiere y nos ha dado toda su plenitud por medio del Espíritu Santo para que podamos vivir su vida a través de la nuestra. Hay que tuitear eso. Para que podamos nosotros vivir su vida a través de nosotros. Es lo que quiere decir eso, esta parte. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo Jesús. De aquel que lo llena todo por completo. ¿Quién va a llenar a quién? Jesús nos está llenando a nosotros. ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios. ¡Wow! Amén. Estaba orando en esta mañana para que caiga rema aquí de la palabra. No hay nada más eficaz que la iglesia cuando está funcionando según el plan de Cristo Jesús. No hay nada. Sí hay piedritas, a lo mejor hay rocas, a lo mejor hay cerros, pero no hay nada como el plan de Jesús. Y volviendo a Efesios 4, están conmigo todavía, ¿verdad? Efesios 4:11 dice, Cristo dio, ¿qué? Los siguientes dones
a la iglesia los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. O sea, fue Cristo, Él mismo, no fue otra persona, ni siquiera los ángeles ni los arcángeles, sino Cristo mismo dio a la iglesia. Entonces, aquí nos habla acerca de dones y habilidades, pero también funciones dentro de la iglesia, porque aparte hay toda la lista de dones espirituales en 1 Corintios 12. Cristo, fue Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque la iglesia es tan importante, porque es suya. ¿Por qué? Porque la iglesia era tan importante que Jesús murió por ella. Jesús murió por ella. Y la criticas y no la abraces. Nomás digo, ¿no? No sé. Pero es Cristo que murió por ella, por la iglesia. Los dones dados por Jesucristo a su iglesia, otra vez, son funciones dentro de la iglesia. Cuando digo iglesia, la iglesia universal, pero también la iglesia local. Así que en esa iglesia, Iglesia Ancla Hermosillo, debería haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles son mensajeros o enviados por Dios, ¿sí? Que fueron enviados a Dios a hacer algo especial, algo particular. Tanto los apóstoles como los profetas hoy en día no son como en aquellos tiempos, en el primer siglo, en el tiempo de Cristo Jesús. Lo siento mucho, no son. No son como Pedro, ni Pablo, ni Tomás, ni Santiago. No son para nada igual como. Pero estamos hablando de una función. ¿Sí están conmigo? Una función, un propósito. Mi esposa y yo por 15 años estuvimos ahí en la costa de Hermosillo predicando la palabra de Dios y personas pasaron de la muerte a la vida. ¿Qué hacemos? Pues los enseñamos y más, ¿qué hacemos? Hacemos discípulos y luego ¿qué? Pues formamos una iglesia. Así fue en toda la costa. Pero no me considero un apóstol o ni siquiera tengo una tarjeta de presentación, el apóstol Dwayne Bradford Grassman DeYoung. No, es la función de. Aquí en esta iglesia hay que identificar quiénes son los apóstoles. Yo creo que también el apostolado o la función es cuando Dios te da la habilidad de llevar a cabo unas iniciativas nuevas, iniciativas que provienen de Dios. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a este lugar, era abandonado, era un desastre, y Dios levantó a algunos apóstoles para componer este lugar, remodelar. Hay apóstoles ahorita tratando de arreglar el aire allá arriba en el solazo, pero apóstoles en el sentido de, en la primera reunión siempre tenemos todos los de Renacer, del Centro de Rehabilitación y de Betel. Fue una iniciativa para invitar a ellos para que pudieran sentirse a gusto en esta casa. Una iniciativa. O la iniciativa de la regadera. Hubo apóstoles ahí, o sea, arreglando y acomodando. ¿Sí me explico? Son iniciativas y tenemos que identificar aquí en la casa quiénes son los apóstoles para unirnos con los proyectos que ellos están llevando a cabo. Profetas, un vocero espiritualmente maduro para expresar el mensaje de Dios. Pero, ¿cuál es el mensaje? A veces pensamos en un profeta de predicción o predecir las cosas. Pues yo digo, ya no. Ya no hay profetas hoy en día como en los tiempos del Antiguo Testamento. Lo siento mucho. Pero más que nada, el profeta, como dice en 1 Corintios 14, es una persona que sí tiene una palabra de parte de Dios. Una palabra para exhortar, una palabra para animar y una palabra para consolar. Hay muchos profetas aquí que nos mandan mensajes para animarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Hay que identificar quiénes son. Y a lo mejor Dios te está hablando a ti. Ya casi todo el año pasado, mi esposo y yo hemos pasado por un tiempo muy difícil.
en nuestro ministerio. 40 y tantos años en el ministerio y como que el año pasado fue el año más difícil para nosotros. Y pensamos, pues, ¿cómo? O sea, ya llegando a esas alturas, ¿por qué tantos ataques? ¿Para qué tantas emociones encontradas? ¿Por qué tantas cosas que nos están sacudiendo o nos quieren sacudir? O sea, ¿qué pasa, Señor? Muy difícil. Emociones de tristeza y lo de ánimo y un dolor profundo en mi alma que estaba afectando no solamente mi alma, mis emociones, sino mi cuerpo y mi esposa también. Pero saben que Dios me mandó un profeta. En ese sentido de los que animan, exhortan y dan consuelo. Un pastor que desde Oaxaca vino aquí a Hermosillo para estar conmigo 3 horas. Él sabía que yo iba a emprender un viaje a Tijuana y que tenía un espacio de 3 horas y vino desde Oaxaca. Y estuvimos juntos 3 horas. Él pues me profetizó, me dio palabra. Oramos y oramos, oramos y oramos, oramos y oramos. Y yo soy holandés cuadrado y estaba llori, porque fue el Espíritu de Dios que me estaba consolando. Y como que la carga fue levantada de mis hombros. O sea, muchos de aquí habían estado al tanto y estuvieron orando por nosotros, pero Dios envió una persona específica. Evangelistas es un don especial para compartir las buenas nuevas y conducir las personas a Cristo. Es algo que puede ser en una forma muy natural, como un estilo de vida. Mi esposa va al salón de belleza y siempre busca la oportunidad. No tiene que buscar, siempre le da la oportunidad de hablar de Cristo. Sí, siempre. O en las tiendas. O sea, es una manera de compartir, pues, el gozo del Señor. La realidad de una conciencia limpia. ¿Quiénes son los evangelistas aquí en esta casa? Pastor, maestro. El trabajo del pastor es nutrir, enseñar y dar la visión y cuidar de las necesidades espirituales de la casa, de la iglesia. Y doy gracias a Dios que tenemos un equipo pastoral aquí. A lo mejor les pegó un poco duro el anuncio que nos vamos temporalmente por un tiempo, estaremos regresando, pero tenemos un equipo pastoral aquí. Personas que pueden predicar la palabra de Dios. Un equipo de cuidado pastoral. Líderes en los ministerios. O sea, Dios nos ha levantado como iglesia para que podamos nosotros juntos pastorear las iglesias Ancla. Porque juntos podemos hacerlo con el apoyo de ustedes. Número 2, segundo principio que veo aquí en Efesios 4:11. Primero fue el plan de Jesús. Y número 2, la preparación por Jesús. El plan de Jesús tenemos que entender. Hay apóstoles y profetas y evangelistas, pastores, maestros. Pero ¿para qué? Bueno, dice aquí, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Quién? Los mencionados anteriormente. Tienen la responsabilidad. Esta palabra de preparar, también en algunas versiones dice edificar, ¿verdad? Capacitar. Edificar, preparar, capacitar, quiere decir poner derecho. Poner derecho. Quiere decir poner orden. ¿Cómo ocupamos orden en nuestras vidas? Cuando la casa está ordenada, todo fluye mejor. Cuando tienen todas sus herramientas en su lugar, en lugar de un santo caos, todo fluye mejor. Cuando la cocina está limpia, ordenada, todo en su lugar. Ya sabes dónde está el café para hacer el cafecito en la mañana. Cuando la recámara está ordenada, todo levantada, todo en su lugar. Quiero visitar a su casa. ¿Voy ahorita o mañana? ¿Qué sería mejor? Ahorita mismo, dijo. O sea, orden en la vida. Orden. Porque si no tenemos orden en nuestra casa, ¿cómo podremos tener orden en nuestra vida?
si no tenemos orden en nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros ser utilizados para llevar a cabo la obra del Señor? O sea, es paso a paso, es paso a paso. Es primero eso y luego. Pero sí podemos. ¿Por qué? Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, pastores y maestros, y su chamba es prepararnos. Así es. Remendar las redes rotas, la restauración, hacer completo. Entonces poner derecho. Así, de por sí tengo problemas con mi espalda, ¿no? Pero así la preparación, la capacitación, me ayuda para andar así derecho. Es lo que hace la obra de las funciones dentro de la iglesia. Entonces, el liderazgo de la iglesia y las enseñanzas y los programas de ella son para ponerte derecho. Ponerte derecho, porque andas un poco chueco, pues. Ponerte derecho. ¿Sí? A veces no queremos eso, pero es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Ponerte derecho y traer orden en su vida. Déjate querer. Déjate querer. Déjenos hacer nuestro trabajo como siervos de Dios. La cooperación mutua es sumamente importante. Damos, reciben y lo juntos haremos la obra de Dios. Por eso digo, he dicho muchas veces, danos un año de su vida y te prometemos que tu vida será mejor. Porque en un ratito, si vienes de vez en cuando a la casa, si no es constante en una comunidad, si no estás leyendo la palabra de Dios, no todo el día, sino todos los días. O sea, el Espíritu Santo dice, óigame, déjame, quiero hacer algo, pero no me dejes, no me dejes. Dice aquí en Hechos 11, me gusta, Hechos 11, 26, dice, durante todo un año se reunieron los dos, o sea, Pablo y Bernabé, con la iglesia de Antioquía, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en Antioquía. Entonces, imagínense, uno está caminando así por la calle, ahí en Antioquía, y alguien de allá dijo, ¿qué hubo? Tú eres cristiano, ¿verdad? No, pues, ¿cómo sabías? No, pues se nota. ¿A poco sí? Sí, tu actitud, tu manera de caminar, tú eres muy amable. Entonces, por un año recibieron las enseñanzas constantemente, sistemáticamente, y ¿qué hubo? Cambios, transformaciones. Un año. Me encanta eso. Por primera vez dijeron, ahí andan los aleluyas. Ahí están los cristianos. ¿Sí? Ahí están los cholos, como decía el ángel. Ahí están. No por enfadosos, no por bibliazos, sino porque son tan amables, tan llenos de gracia, saludando a todo el mundo. Estaba pensando en eso y aguántame un poco. Bueno, si pasamos por problemas matrimoniales, falta de comunicación o problemas de intimidad, no sé, problemas matrimoniales, así sucede. Pero también problemas familiares con los hijos, con los nietos, problemas económicos. Y sí pasamos por problemas y gracias a Dios que parece que todo el mundo tiene su psicólogo, ¿verdad? Todo el mundo. O sea, qué bueno y gracias a Dios. Y más si son cristianos y están usando los principios bíblicos. No estoy en contra para nada. Pero me pongo a pensar, o me puse a pensar, ¿qué tal? Si desde enero, ya llevamos 7 meses, pero si desde enero habían asistido a todas las reuniones. Si desde enero se hubieran participado en las comunidades. Si desde enero hubieran tomado nuevos comienzos como 3 veces. O desde enero si hubieran participado en el taller para matrimonios que tuvimos. O en el date night. O desde enero, ¿sí me explico? Si desde enero se hubieran hecho un compromiso, como habíamos dicho,
de leer la palabra de Dios y orar todos los días. A lo mejor, este día, 23 de julio, ni siquiera terminando un año, creo que su familia, su matrimonio, su economía sería mejor. Sería mejor. Y puedo decir eso, ¿por qué? Porque es la palabra. ¿Es viva y eficaz o no? ¿Creemos en ella? ¿Creemos que esta palabra llega a lo más profundo de nuestros pensamientos? Y puede dividir los pensamientos que tenemos y sacar al flote nuestro problema. Y ahí está mi problema. Y con ya a la superficie podemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Porque cuando tenemos cosas ocultas, Dios dice, pues yo no puedo hacer nada. Tiene que salir al flote. Es lo que hace la palabra de Dios. Yo creo que sí. Y creo con todo mi corazón que Jesús quiere que todas tus necesidades, todas mis necesidades sean satisfechas a través de la iglesia. Nuestra necesidad de aceptación, nuestra necesidad de una identidad, ¿quién soy yo? La necesidad de comunidad, el santo cotorreo, es una necesidad que tenemos. La necesidad de amor y de perdón. Que el plan de Dios, por medio de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, que Dios use ellos, porque Jesús puso en ellos los dones y habilidades para llevar a cabo sus propósitos eternos. Número 3, ¿están conmigo todavía? No hace calor, ¿eh? Todavía no tanto. Lo vamos a arreglar esta semana. Número 3, el propósito de Jesús. Primero fue el plan de Jesús, la preparación por Jesús y ahora el propósito de Jesús. Como dice aquí, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Todo lo anteriormente mencionado, todo tiene un para qué. Es para eso. Es para que tú y yo, nosotros, la iglesia, la familia de Dios, para que llevemos a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, que podamos edificar el uno a otro, no tumbar, no criticar, no dar una patada, sino edificar. Es el para qué, a veces pienso, y no sé si les va a gustar la ilustración, pero a veces pienso que hay personas dentro de la familia de Dios que piensan que la iglesia es como un autobús, ¿sí? O es como un pecero, ¿no? ¿Se acuerdan de los peceros? O un urbano, ¿no? Conducido por el pastor. Ahí está el pastor. Ahí voy. Y ahí están todos los pasajeros sentados, pasivos, y nomás siguiendo al pastor y esperando que el pastor va a hacer todo. O el pastor me va a ayudar con mi problema. Sí y no. Más sin cambio. Yo creo que Dios quiere que veamos a la iglesia como un cuerpo, más bien. No un autobús conducido por el pastor. Más bien como un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Donde cada miembro, cada persona tiene acceso directo con el Padre. Tiene acceso. Pueden ir directo. Fuiste ahora en la mañana. Hablaste con Él. Recibiste algo de Él. O sea, podemos ir directo. Todos los días, en cualquier momento, 24/7. No tiene horario. No tiene que sacar cita. Podemos ir directo con el Padre. Y que cada miembro tiene sus talentos, dones, habilidades. Y cada miembro está preparado. Ya no anda aquí así, chueco, sino con la capacitación. Ande derecho. Para llevar a cabo los propósitos de Dios. Para llevar a cabo todas las cosas, las buenas obras que antes de nuestra existencia Dios ya tenía en mente. Para el doctor Girón yo tengo algo específico para él. Para José yo tengo algo específico. Así
Antes. Y toda la preparación. Todo eso para ponernos derecho y para poder llevar a cabo las iniciativas que Él tiene para nosotros. Somos salvos, gracias a Dios, por la gracia de Dios, pero somos salvos para un llamado más grande. ¿Sí? Somos salvos para un llamado más grande, algo mayor, porque Dios ve la grandeza en ti. Dios ve grandeza en ti. Dios tiene sueños para ti. Dios ve la grandeza en ti. ¿Por qué? Porque fue Él quien lo ha depositado en tu vida. Fue Él quien coloca los sueños y las habilidades y los talentos en nosotros. Y Él está en el proceso de sacar la grandeza y el propósito que Él tiene para ti. Pero quiere usar la iglesia. Quiere usar la iglesia. Aún con sus piedritas, quiere usar la iglesia. No desechen todos los frijoles por una piedrita ahí. Dios quiere usar su novia, su iglesia. Y ¿saben qué? Mientras sirves en la casa de Dios, mientras sirves en la casa, estás encaminando, ¿dónde? A tu destino. Cuando estamos en la casa, sirviendo en la casa, es cuando estamos encaminándonos hacia el destino y el propósito que Él tiene para nosotros. Pero si estamos así nomás, no vas a encontrar tu destino ni tu propósito. Y nos parecemos más a Jesús cuando servimos a los demás. En la casa recibes tu llamado, propósito y la oportunidad para servir en los diferentes ministerios aquí en la casa, pero también, no solamente adentro, sino afuera también. No solamente aquí, sino afuera también. Todo lo que tenemos con Ancla Misiones, las oportunidades de expresar el amor de Dios en maneras creativas, la regadera, desayunadores, en los centros de rehabilitación, tantas maneras de expresarnos. Y dice aquí en Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese proceso. ¿Cuál es el proceso? Es el plan de Dios. Someternos a su plan hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, ¿cómo? Ser como Cristo. ¿Cómo? Siguiendo el plan de Dios, recibiendo la preparación, que a veces sí nos duele, pero siguiendo el plan, llegando a la madurez de Cristo Jesús. ¿Saben qué, familia? Yo amo a la iglesia. Estoy plantado en ella. En la iglesia conocí a Cristo. Recibí la liberación de mis ataduras en la iglesia. Descubrí mi verdadera identidad. O sea, lo que yo hago, tengo muchos sombreros. Soy esposo, soy padre, soy abuelo, soy pastor, a veces soy albañil. O sea, tengo muchas cosas que hago, pero descubrí en la casa, en la iglesia, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Que el Señor me ha adoptado con todos los derechos, con una herencia espiritual. Estoy lleno del Espíritu Santo. Encontré en la iglesia mi razón por qué vivir, el diseño de Dios para mi vida y lo que Dios me ha dado, ese privilegio de hacer discípulos y desarrollar la iglesia, una iglesia relevante,
una iglesia que esté al tanto de las necesidades de la comunidad. Conocí mis mejores amigos. He podido tener comunidad en la iglesia. Conocí a mi novia, a mi esposa en la iglesia. Nos casamos en la iglesia. Nuestros hijos conocieron a Cristo en la iglesia. Ellos comenzaron a servir en la iglesia. Ellos conocieron a sus cónyuges en la iglesia. Y ahora nuestros nietos están conociendo a Cristo en la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. Es lo que el mundo necesita. Una iglesia que está funcionando de acuerdo o según el plan de Jesús. Les invito a que se pongan de pie.